Bueno, continuando con la sombra del viento, vamos al capítulo 6. En invierno de 1934, los hermanos Moliner consiguieron desahuciar finalmente a Miguel y expulsarle del palacete de Puertaferrisa, que aún hoy sigue vacío y en estado de ruina. Solo deseaban verle en la calle, despojado de lo poco que le quedaba, de sus libros y de aquella libertad y aislamiento que les ofendía y les prendía las vísceras de odio. No quiso decirme nada ni recurrir a mí en busca de ayuda. Solo supe que se había transformado casi en un mendigo. Cuando acudí a buscarle al que había sido su hogar y me encontré con los sicarios de sus hermanos que estaban haciendo inventario de la propiedad y liquidando los pocos objetos que le habían pertenecido. Miguel llevaba ya varias noches durmiendo en una pensión de la calle Canuda, un tugurio lúgubre y húmedo que desprendía el color y el olor de un osario. Al ver la habitación en la que estaba confinado, una suerte de ataúd sin ventanas y con un catre carcelario, cogí a Miguel y me lo llevé a mi casa. No paraba de toser y se le veía consumido. Él dijo que era un catarro mal curado, un mal menor de solterona, que ya se marcharía por aburrimiento. 2 semanas más tarde estaba peor. Como vestía siempre de negro, tardé en comprender que aquellas manchas en las mancas eran de sangre. Llamé a un médico que tan pronto lo reconoció, me preguntó por qué había esperado hasta entonces para llamarle. Miguel tenía tuberculosis. Arruinado y enfermo, vivía apenas de recuerdos y remordimientos. Era el hombre más bondadoso y frágil que había conocido, mi único amigo. Nos casamos una mañana de febrero en un juzgado municipal. Nuestro viaje nupcial se limitó a tomar el funicular del Tibidabo y subir a contemplar Barcelona desde las terrazas del parque, una miniatura de nieblas. No le dijimos a nadie que nos habíamos casado, ni a Cabestaní, ni a mi padre, ni a su familia que le daba por muerto. Llegué a escribir una carta a Julián contándoselo, pero nunca se la envié. Nuestro fue un matrimonio secreto. Varios meses después de la boda, llamó a la puerta a un individuo que dijo llamarse Jorge Aldaya. Era un hombre demolido, con el rostro velado de sudor, pese al frío que mordía hasta las piedras. Al reencontrarse, después de más de 10 años, Aldaya sonrió amargamente y dijo: «Estamos todos malditos, Miguel, tú, Julián, Fumero y yo». Alegó que el motivo de su visita era un amago de reconciliación con su viejo amigo Miguel, con la confianza de que éste le brindaría ahora el modo de contactar con Julián Carax, pues tenía un mensaje muy importante para él de parte de su difunto padre, don Ricardo Aldaya. Miguel dijo desconocer dónde se encontraba Carax. «Hace ya años que perdimos el contacto», mintió. «Lo último que supe de él es que estaba viviendo en Italia». Aldaya esperaba esta respuesta. «Me decepcionas, Miguel. Confiaba en que el tiempo y la desgracia te habría hecho más sabio. Hay decepciones que honran
a quien las inspira. Aldaya, mínimo, raquítico y a punto de desplomarse en pedazos de hiel, se rió. Fumero os envía sus más sinceras felicitaciones por vuestro matrimonio, dijo camino a la puerta. Aquellas palabras me helaron el corazón. Miguel no quiso decir nada, pero aquella noche, mientras le abrazaba y ambos fingíamos conciliar un sueño imposible, supe que Aldaya había estado en lo cierto. Estábamos malditos. Pasaron varios meses sin que tuviésemos noticias de Julián o de Aldaya. Miguel seguía manteniendo algunas colaboraciones fijas en los rotativos de Barcelona y Madrid. Trabajaba sin cesar sentado a la máquina de escribir, destilando lo que él llamaba papanaterías y pábulo para lectores de tranvía. Yo mantenía mi puesto en la editorial Cabestaní, quizá porque aquel era el único modo en que me sentía más próxima a Julián. Me había enviado una nota breve anunciándome que estaba trabajando en una nueva novela titulada La sombra del viento, que confiaba en acabar en unos meses. La carta no hacía mención alguno a lo sucedido en París. El tono era más bien frío y distante que nunca. Mis intentos de odiarle fueron vanos. Empezaba a creer que Julián no era un hombre, era una enfermedad. Miguel no se engañaba respecto a mis sentimientos. Me entregaba su afecto y su devoción, sin pedir a cambio más que mi compañía y quizá mi discreción. No oía de sus labios un reproche o un pesar. Con el tiempo empecé a sentir por él una ternura infinita, más allá de la amistad que nos había unido y de la compasión que luego nos había condenado. Miguel había abierto una cuenta de ahorros a mi nombre, en la que depositaba casi todos los ingresos que obtenía, escribiendo para los periódicos. Jamás decía que no a una colaboración, una crítica o una gacetilla. Escribía con 3 seudónimos, 14 o 16 horas al día. Cuando le preguntaba por qué trabajaba tanto, se limitaba a sonreír o me decía que sin hacer nada se aburría. Nunca hubo engaños entre nosotros, ni siquiera sin palabras. Miguel sabía que iba a morir pronto, que la enfermedad le arañaba los meses con avaricia. Tienes que prometerme que si me pasa algo, tomarás ese dinero y te volverás a casar, que tendrás hijos y que nos olvidarás a todos, a mí el primero. ¿Y con quién iba a casarme yo, Miguel? No digas tonterías. A veces le sorprendía mirándome desde un rincón con una sonrisa mansa, como si la mera contemplación de mi presencia fuera su mayor tesoro. Todas las tardes acudía a recogerme a la salida de la editorial, su único momento de descanso en todo el día. Yo le veía caminar encorvado, tosiendo y fingiendo una fortaleza que se le perdía en la sombra. Me llevaba a merendar o a contemplar los escaparates de la calle Fernando y luego volvíamos a casa, donde él seguía trabajando hasta pasada la medianoche. Bendecía en silencio cada minuto que pasábamos juntos y cada noche se dormía abrazado a mí y yo tenía que ocultar las lágrimas que me arrancaba el coraje de haber sido incapaz de amar a aquel hombre como él a mí.
incapaz de darle lo que había abandonado a los pies de Julián. Para nada. Muchas noches me juré que olvidaría a Julián, que dedicaría el resto de mi vida a hacer feliz a aquel pobre hombre y devolverle apenas unas migajas de lo que él me había dado. Fui la amante de Julián durante 2 semanas, pero sería la mujer de Miguel el resto de mi vida. Si algún día estas páginas llegan a tus manos y me juzgas como yo lo he hecho al escribirlas y mirarme en este espejo de maldiciones y remordimientos, recuérdame así, Daniel. El manuscrito de la última novela de Julián llegó a finales de 1935. No sé si por despecho o por miedo, lo entregué al impresor sin siquiera leerlo. Los últimos ahorros de Miguel habían financiado ya la edición por adelantado meses atrás. A Cabestaní, ya por entonces con problemas de salud, lo demás le traía al pairo. Aquella misma semana, el doctor que visitaba a Miguel acudió a verme a la editorial, muy preocupado. Me explicó que si Miguel no rebajaba su ritmo de trabajo y observaba reposo, lo poco que él podía hacer por batallar la tisis se quedaba en nada. Tendría que estar en la montaña, no en Barcelona, respirando nubes de lejía y carbón. Ni él es un gato con 9 vidas, ni yo una niñera. Hágale usted entrar en razón. A mí no me escucha. Aquel mediodía decidí acercarme a casa para hablar con él. Antes de abrir la puerta del piso, oí voces dentro. Miguel discutía con alguien. Al principio creí que se trataba de alguien del periódico, pero me pareció oír el nombre de Julián en la conversación. Oí pasos que se acercaban a la puerta y corrí a ocultarme en el rellano del ático. Desde ahí pude atisbar al visitante, un hombre de negro, de rasgos cincelados, con indiferencia, y labios finos, con una cicatriz abierta. Tenía los ojos negros y sin expresión, ojos de pez. Antes de perderse escalera abajo, se detuvo y alzó la mirada hacia la penumbra. Me apoyé contra la pared, conteniendo la respiración. El visitante permaneció ahí durante unos instantes, como si pudiera olerme, relamiéndose con una sonrisa canina. Esperé a que sus pasos se apagasen completamente antes de abandonar mi escondite y entrar en el piso. Flotaba un olor de alcanfor en el aire. Miguel estaba sentado junto a la ventana, las manos caídas a ambos lados de la silla. Le temblaban los labios. Le pregunté quién era el hombre y qué quería. Era fumero. Ha venido a traer noticias de Julián. ¿Qué sabe él de Julián? Miguel me miró, más abatido que nunca. Julián se casa. La noticia me dejó sin habla. Me dejé caer en una silla y Miguel me tomó las manos. Hablaba con dificultad y cansancio. Antes de que pudiera despegar los labios, Miguel procedió a resumirme los hechos que le había referido Fumero y lo que cabía imaginar al respecto. Fumero había empleado sus contactos en la policía de París para dar con el paradero de Julián Carax y observarle. Miguel suponía que aquello podía haber sucedido meses o incluso años antes. Lo que le preocupaba no era que Fumero hubiese encontrado a Carax, eso era una cuestión de tiempo, sino el que hubiera decidido revelarlo ahora,
junto con la peregrina noticia de unas nupcias improbables. La boda, por lo que se sabía, había de tener lugar a principios de verano de 1936. De la novia solo se sabía el nombre, que en este caso era más que suficiente: Irene Marceau, la patrona del establecimiento donde Julián había trabajado como pianista durante años. No comprendo, musité. Julián se casa con su mecenas. Precisamente, no es una boda, es un contrato. Irene Marceau le llevaba unos 25 o 30 años a Julián. Miguel sospechaba que Irene había decidido convenir aquel enlace con Julián para traspasarle su patrimonio y asegurar su futuro. Pero ya le ha ayudado desde siempre. Quizá sepa que no va a estar ahí para siempre, sugirió Miguel. El eco de aquellas palabras nos cortaba demasiado de cerca. Me arrodillé junto a él y le abracé. Me mordí los labios para que no me viese llorar. Julián no quiere a esa mujer, Nuria, me dijo, creyendo que aquella era la causa de mi aflicción. Julián no quiere a nadie, excepto a sí mismo y a sus malditos libros, murmuré. Alcé la mirada y me encontré con la sonrisa de Miguel, de niño viejo y sabio. ¿Y qué pretende Fumero con sacar todo este asunto a la luz ahora? No tardamos en averiguarlo. Días más tarde, un Jorge Aldaya fantasmal y famélico se presentó en casa, inflamado de ira y coraje. Fumero le había contado que Julián Carax iba a casarse con una mujer rica en una ceremonia de fasto folletinesco. Aldaya llevaba días carcomiéndose con las visiones del causante de su desgracia, arropado de oropeles y cabalgando en una fortuna que él había visto perder. Fumero no le había contado que Irene Marceau, si bien mujer de cierta posición económica, era la dueña de un burdel y no una princesa de fábula vienesa. No le había contado que la novia le llevaba a Carax 30 años y que más que una boda, aquello era un acto de caridad para con un hombre acabado y sin medios de subsistencia. No le había contado ni el cuándo ni el dónde de la boda. Se había limitado a sembrar las semillas de una fantasía que devoraba por dentro lo poco que las fiebres habían dejado en su cuerpo amojamado y hediondo. Fumero te ha mentido, Jorge, dijo Miguel, y tú, el rey de los mentirosos, osas acusar al prójimo, deliraba Aldaya. No fue necesario que Aldaya revelase sus pensamientos, que en tan exiguas carnes se le leía en el semblante cadavérico, como palabras bajo el pellejo macilento. Miguel vio claro el juego de Fumero. Él le había enseñado a jugar al ajedrez más de 20 años atrás en el colegio de San Gabriel. Fumero tenía la estrategia de una mantis religiosa y la paciencia de los inmortales. Miguel envió una nota a Julián advirtiéndole. Cuando Fumero lo estimó oportuno, tomó a Aldaya por banda, le envenenó el corazón de rencor y le dijo que Julián se casaba en 3 días. Siendo él un oficial de policía, argumentó, no podía comprometerse en un asunto así. Aldaya, sin embargo, como civil, podía desplazarse a París y asegurarse de que aquella boda no se celebrase jamás. ¿Cómo?, preguntaría un Aldaya febril, carbonizado de inquina.
retándole a un duelo el mismo día de su boda. Fumero llegó incluso a proporcionarle el arma con que Jorge estaba convencido de que perforaría aquel corazón de hiel que había arruinado a la dinastía de los Aldaya. El informe de la policía de París diría más tarde que el arma hallada a sus pies era defectuosa y que nunca hubiera podido hacer más que lo que hizo, estallarle en la cara. Eso ya lo sabía Fumero cuando se la entregó en un estuche en el andén de la estación de Francia. Sabía perfectamente que la fiebre, la estupidez y la rabia ciega le impedirían matar a Julián Carax en un duelo trasnochado de honor y amaneceres en el cementerio del Père Lachaise. Y si por azar reunía las fuerzas y facultades de hacerlo, el arma que llevaba sería la encargada de abatirle. No era Carax quien debía morir en aquel duelo, sino Aldaya. Su existencia absurda, su cuerpo y alma en suspenso, que Fumero había permitido vegetar pacientemente, cumpliría así su función. Fumero sabía también que Julián nunca aceptaría enfrentarse a su antiguo compañero, moribundo y reducido a un lamento. Por ese motivo, instruyó a Aldaya claramente en los pasos a seguir. Habría de confesarle que la carta que Penélope le había escrito años atrás, anunciándole su boda y pidiéndole que la olvidase, era un engaño. Habría de revelarle que él mismo, Jorge Aldaña, había obligado a su hermana a redactar aquella sarta de mentiras mientras ella lloraba desesperadamente, proclamando a los vientos su amor inmortal por Julián. Habría de decirle que ella le había estado esperando, con el alma rota y el corazón sangrante, desde entonces, muerta de abandono. Eso bastaría. Bastaría para que Carax apretase el gatillo y le volase la cara a tiros. Bastaría para que olvidase todo plan de boda y no pudiera albergar más pensamientos que regresar a Barcelona en busca de Penélope y de una vida derramada. Y en Barcelona, aquella gran tela de araña que él había hecho suya, Fumero le estaría esperando. Capítulo 7. Julián Carax cruzó la frontera francesa pocos días antes de que estallase la guerra civil. La primera y única edición de La sombra del viento había salido un par de semanas antes de la imprenta, rumbo al gris anonimato y la invisibilidad de sus predecedoras. Por entonces, Miguel apenas podía ya trabajar y, aunque se sentaba frente a la máquina de escribir 2 o 3 horas cada día, la debilidad y la fiebre le impedían arrancarle palabras al papel. Había perdido varias de las colaboraciones a causa de los retrasos de las entregas. Otros periódicos temían publicar los artículos tras haber recibido varias amenazas anónimas. Solo le quedaba una columna diaria en el Diario de Barcelona, que firmaba como Adrián Maltés. El fantasma de la guerra se sentía ya en el aire. El país hedía a miedo, sin ocupación y demasiado débil hasta para lamentarse. Miguel solía bajar a la plaza o acercarse hasta la avenida de la Catedral, llevando siempre consigo uno de los libros de Julián, como si fuese un amuleto. La última vez que el médico le había pesado, no llegaba a los 60 kilos. Escuchamos la noticia del alzamiento en Marruecos por la radio y pocas horas después, un compañero del periódico de Miguel vino a verlos
para decirnos que Cancinos, el jefe de redacción, había sido asesinado de un tiro en la nuca frente al café Canaletas 2 horas antes. Nadie se atrevía a llevarse el cuerpo, que seguía allí, tiñendo una telaraña de sangre sobre la acera. Los breves pero intensos días del terror inicial no se hicieron esperar. Las tropas del general Godel enfilaron la diagonal y el paseo de Gracia en dirección al centro, donde empezó el fuego. Era un domingo y muchos barceloneses aún habían salido a la calle creyendo que iban a pasar el día en un merendero en la carretera de las Planas, los días más negros de la guerra en Barcelona. Sin embargo, estaban todavía a 2 años vista. Al poco de iniciarse la refriega, las tropas del general Godet se rindieron por un milagro o por mala información entre los mandos. El gobierno de Lluís Companys parecía haber recobrado el control, pero lo que había sucedido realmente tenía mucho más alcance y empezaría a ser evidente en las semanas siguientes. Barcelona había pasado a estar en poder de los sindicatos anarquistas. 3 días de disturbios y luchas callejeras. Corrió finalmente el rumor de que los 4 generales rebeldes habían sido ajusticiados en el castillo de Montejuic poco después de la rendición. Un amigo de Miguel, un periodista británico que estuvo presente, dijo que el pelotón de fusilamiento era de 7 hombres, pero que en el último momento docenas de milicianos se unieron al festín. Cuando se abrió el fuego, los cuerpos recibieron tantos balazos que se desplomaron en pedazos irreconocibles y hubo que meterlos en los ataúdes en estado casi líquido. Algunos quisieron creer que aquel era el fin del conflicto, que las tropas fascistas nunca llegarían a Barcelona y que la rebelión se extinguiría por el camino. Era solo el aperitivo. Supimos que Julián estaba en Barcelona el día de la rendición de Godet, al recibir una carta de Irene Marceau en la que nos contaba que Julián había matado a Jorge Aldaya en el curso de un duelo en el cementerio de Père-Lachaise. Incluso antes de que Aldaya expirase, una llamada anónima había alertado a la policía de lo sucedido. Julián tuvo que huir de París de inmediato, perseguido por la policía que le buscaba por asesinato. No tuvimos ninguna duda de quién había efectuado aquella llamada. Esperamos ansiosamente saber de Julián para advertirle del peligro que le acechaba y para protegerle de una trampa, peor que la que le había tendido Fumero. Descubrí la verdad. 3 días más tarde, Julián seguía sin dar señales de vida. Miguel no quería compartir conmigo su preocupación, pero yo sabía perfectamente lo que estaba pensando. Julián había regresado por Penélope, no por nosotros. ¿Qué sucederá cuando averigüe la verdad?, preguntaba yo. Nosotros nos encargaremos de que no sea así, respondió Miguel. Por lo pronto, lo primero que iba a comprobar es que la familia Aldaya había desaparecido sin dejar rastro. No iba a encontrar muchos lugares donde empezar a buscar a Penélope. Hicimos una lista de esos lugares y empezamos nuestro periplo. El caserón de la avenida del Tibidabo
no era más que una propiedad desierta, vedada tras cadenas y velos de hiedra. Un florista ambulante que vendía manojos de rosas y claveles en la esquina opuesta nos dijo que solo recordaba a una persona que se hubiese acercado a la casa recientemente, pero era un hombre mayor, casi anciano y algo cojo. Muy mala leche tenía, la verdad. Le quise vender un clavel para el ojal y me envió a la mierda, diciendo que había una guerra y que no estaba el horno para flores. No había visto a nadie más. Miguel le compró unas rosas mustias y, por si acaso, le dejó el teléfono de la redacción del Diario de Barcelona para que le dejase recado ahí si por ventura alguien que encajase con la figura de Carax se dejaba ver. De ahí, nuestra siguiente parada fue el Colegio de San Gabriel, donde Miguel se reencontró con Fernando Ramos, su antiguo compañero de estudios. Fernando era ahora profesor de latín y griego y vestía el hábito. Al ver a Miguel en tan precario estado de salud, se le cayó el alma a los pies. Nos dijo que no había recibido la visita de Julián, pero prometió ponerse en contacto con nosotros si lo hacía e intentar retenerle. Fumero había estado ahí antes que nosotros, nos confesó con temor. Ahora se hacía llamar inspector Fumero y le había dicho que en tiempos de guerra más le valía andarse con ojo. Mucha gente iba a morir muy pronto y los uniformes de cura o de soldado no paraban las balas. Fernando Ramos nos confesó que no estaba claro a qué cuerpo o grupo pertenecía Fumero y que no fue él quien se atrevió a preguntárselo. Me es imposible describirte aquellos primeros días de la guerra en Barcelona, Daniel. El aire parecía envenenado de miedo y de odio. Las miradas eran de recelo y las calles olían a un silencio que se sentía en el estómago. Cada día, cada hora, corrían nuevos rumores y murmuraciones. Recuerdo una noche, volviendo a casa, en que Miguel y yo descendíamos por las Ramblas. Estaban desiertas, sin un alma a la vista. Miguel miraba las fachadas, los rostros ocultos entre los postigos, escudriñando las sombras de la calle, y decía que podían sentirse los cuchillos afilándose tras los muros. Al día siguiente acudimos a la sombrería Fortuny sin grandes esperanzas de encontrar a Julián allí. Un vecino de la escalera nos dijo que el sombrerero estaba aterrado con los altercados de los últimos días y que se habían encerrado dentro de la tienda. Por mucho que llamamos, no quiso abrirnos. Aquella tarde había habido un tiroteo a apenas una manzana de allí y los charcos de sangre todavía estaban frescos en la ronda de San Antonio, donde el cadáver de un caballo seguía abatido en el empedrado a merced de los perros callejeros que empezaban a abrirle el buche acribillado a dentelladas, mientras algunos niños miraban de cerca y les tiraban piedras. Todo cuanto conseguimos fue verle el rostro, espantado, a través de la rejilla de la puerta. Le dijimos que buscábamos a su hijo Julián. El sombrerero respondió que su hijo estaba muerto y que nos largásemos o llamaría a la policía. Nos fuimos de ahí descorazonados. Durante días recorrimos cafés y comercios preguntando por Julián. Indagamos en hoteles y pensiones, en estaciones de tren,
en bancos en los que hubiera podido acudir a cambiar moneda. Nadie recordaba a un hombre que encajase con la descripción de Julián. Temimos que quizá hubiese caído en manos de Fumero, y Miguel se las arregló para que uno de sus colegas del periódico, que tenía contactos en jefatura, indagase si Julián había ingresado en prisión. No había indicio alguno de que así fuese. Habían pasado 2 semanas y parecía que a Julián se lo hubiese tragado la tierra. Miguel apenas dormía, esperando tener noticias de su amigo. Un atardecer, Miguel regresó de su paseo de cada tarde con una botella de vino de Oporto, ni más ni menos. Se la habían regalado en el diario, dijo, porque el subdirector le había comunicado que ya no podrían publicar más su columna. No quieren líos y les entiendo. ¿Y qué vas a hacer? Emborracharme por de pronto. Miguel apenas se bebió medio vaso, pero yo me ventilé casi la botella entera sin darme cuenta y con el estómago vacío. Era casi medianoche cuando me asaltó un sopor imposible y me desperté sobre el sofá. Soñé que Miguel me besaba en la frente y me tapaba con una estola. Al despertar, sentí terribles punzadas de dolor en la cabeza, que reconocí como el preludio de una resaca feroz. Fui en busca de Miguel para maldecir la hora en la que se le había ocurrido emborracharme, pero me di cuenta de que estaba solo en el piso. Me acerqué al escritorio y vi que había una nota sobre la máquina de escribir en la que me pedía que no me alarmase y que le esperase allí. Había ido en busca de Julián y pronto lo traía a casa. Acababa diciéndome que me quería. La nota se me cayó de las manos. Advertí entonces que, antes de salir, Miguel había retirado sus cosas del escritorio, como si no pensara volver a utilizarlo, y supe que no volvería a verle jamás. Capítulo 8. Aquella tarde, el vendedor ambulante de flores había llamado a la redacción del Diario de Barcelona y dejado un recado para Miguel, informándole que había visto al hombre que le habíamos descrito, merodeando cerca del caserón como un espectro. Pasaba la medianoche cuando Miguel llegó al número 32 de la avenida del Tibidabo, un valle lúgubre y desierto azotado por dardos de luna que se filtraban entre la arboleda. Aunque hacía 17 años que no le veía, Miguel reconoció en Julián aquel andar leve, casi felino. Su silueta se deslizaba entre la penumbra del jardín junto a la fuente. Julián había saltado la tapia y acechaba la casa como un animal inquieto. Miguel hubiera podido llamarle desde ahí, pero prefirió no alertar a posibles testigos. Tenía la impresión de que miradas furtivas espiaban la avenida desde las ventanas oscuras de las mansiones colindantes. Rodeó el muro de la propiedad hasta la parte que daba a las antiguas pistas de tenis y las cocheras. Pudo reconocer las muescas en la piedra que Julián había usado como peldaños y las losas sueltas sobre el muro. Se apuró casi sin resuello, sintiendo profundas punzadas en el pecho y latigazos de ceguera en la mirada. Se tendió sobre el muro, las manos temblando, y llamó a Julián en un susurro. La silueta que cercaba la fuente permaneció inmóvil,
uniéndose a las demás estatuas. Miguel pudo ver el brillo de unos ojos clavados en él. Se preguntó si Julián iba a reconocerle a él tras 17 años y una enfermedad que se le había llevado hasta el aliento. La silueta se acercó lentamente, blandiendo un objeto en la mano derecha, brillante y alargado. Un cristal. Julián, murmuró Miguel. La figura se detuvo en seco. Miguel escuchó el cristal caer sobre la gravilla. El rostro de Julián emergió de la negrura. Una barba de 2 semanas le cubrió las facciones más afiladas. Miguel, incapaz de saltar al otro lado o apenas de rehacer su camino hasta la calle, Miguel tendió su mano. Julián se planteó en el muro y, ascendiendo el puño de su amigo con fuerza, le posó la palma de la mano sobre el rostro. Se miraron en silencio un largo rato, intuyendo las heridas que la vida le había tallado al otro. Tenemos que irnos de aquí, Julián. Fumero te busca. Lo de Aldaya fue una trampa. Lo sé, murmuró Carax, sin tono ni inflexión. La casa está cerrada. Hace años que nadie vive ya aquí, añadió Miguel. Ven, ayúdame a bajar y vayámonos de aquí. Carax trepó de nuevo el muro. Al aferrar a Miguel con ambas manos, sintió como el cuerpo de su amigo se había consumido bajo las ropas demasiado holgadas. Apenas se presentía carne o músculo. Una vez al otro lado, Carax asió a Miguel por debajo de los hombros y, casi cargando con todo su peso, se alejaron en la oscuridad por la calle Román Macaya. ¿Qué tienes?, murmuró Carax. No es nada, unas fiebres, ya me estoy recuperando. Miguel desprendía ya el olor de la enfermedad y Julián no preguntó más. Descendieron por León 13 hasta el paseo de San Gervasio, donde se vislumbraban las luces de un café. Se refugiaron en una mesa al fondo, lejos de la entrada y los ventanales. Un par de parroquianos velaban la barra a dúo con un cigarrillo y el rumor de la radio. El camarero, un hombre con la piel de color de cera y los ojos crucificados en el suelo, les tomó el pedido. Brandy tibio, café y lo que quedase de comer. Miguel no probó bocado. Carax, aparentemente voraz, comió por ambos. Los 2 amigos se miraron en la luz pegajosa del café, arrebatados en el hechizo del tiempo. La última vez que se habían visto cara a cara, tenían la mitad de años. Se habían separado como muchachos y ahora la vida les devolvía al uno un fugitivo, al otro un moribundo. Ambos se preguntaban si habían sido las cartas que les había servido la vida o si había sido el modo en que las habían jugado. Nunca te he dado las gracias por todo lo que has hecho por mí estos años, Miguel. No empieces ahora. Hice lo que debía y quería. No hay nada que agradecer. ¿Cómo está Nuria? ¿Cómo la dejaste? Carax bajó la mirada. Nos casamos hace meses. No sé si ella te escribió para contártelo. Los labios de Carax se congelaron y negó lentamente. No tienes derecho a reprocharle nada, Julián. Lo sé, no tengo derecho a nada. ¿Por qué no acudiste a nosotros, Julián? No quería comprometeros. Eso ya no está en tus manos. ¿Dónde has estado estos días? Creíamos que se te había tragado la tierra. Casi he estado en casa de mi padre. Miguel le miró con asombro. Julián procedió a relatar de cómo, al llegar a Barcelona,
Sin saber a dónde acudir, se había dirigido a la casa donde se había criado, temiendo que ya no hubiese nadie allí. La sombrería seguía en pie, abierta, y un hombre envejecido, sin pelo ni fuego en la mirada, languidecía tras el mostrador. No había querido entrar, ni hacerle saber que había regresado, pero Antonio Fortuny había alzado la mirada hacia el extraño que se alzaba al otro lado del escaparate. Sus ojos se habían encontrado, y Julián, aunque había querido echarse a correr, se quedó paralizado. Vio formarse lágrimas en el rostro del sombrerero, que se arrastró hacia la puerta y salió a la calle mudo. Sin mediar palabra, guió a su hijo al interior de la tienda, bajó las rejas y una vez el mundo exterior estuvo sellado, lo abrazó, temblando y aullando en lágrimas. Más tarde, el sombrerero le explicó que la policía había ido preguntando por él hace 2 días. Un tal Fumero, un hombre de mala fama que se decía que un mes antes había estado a sueldo de los matarifes del general Godet y que ahora se la estaba de amigo de los anarquistas, le había dicho que Carax estaba de camino a Barcelona, que había asesinado a Jorge Aldaya a sangre fría en París y que se le buscaba por otros tantos delitos, cuya enumeración el sombrerero no se molestó en escuchar. Fumero confiaba en que, si se daba la remota e improbable casualidad de que el hijo pródigo apareciese por ahí, el sombrerero tendría a bien cumplir con su deber de ciudadano y dar parte. Fortuny le dijo que, por supuesto, podían contar con él. Le molestó que una víbora como Fumero diese por descontada su vileza, pero tan pronto el siniestro cortejo de la policía abandonó la tienda, el sombrerero partió rumbo a la capilla de la catedral, donde había conocido a Sofía, para rogarle al santo que condujese los pasos de su hijo de vuelta a casa, antes de que fuese demasiado tarde. Cuando Julián acudió a su padre, el sombrerero le advirtió del peligro que se cernía sobre él. Lo que sea que te haya traído a Barcelona, hijo mío, déjame que yo lo haga por ti mientras tú te escondes en casa. Tu habitación sigue como la dejaste y es tuya por todo el tiempo que la necesites. Julián le reconfesó que había regresado a buscar a Penélope Aldaya. El sombrerero le juró que él la encontraría y que, una vez reunidos, les ayudaría a huir juntos a un lugar seguro, lejos de Fumero, del pasado, lejos de todo. Durante días, Julián se mantuvo oculto en el piso de la ronda de San Antonio, mientras el sombrerero recorría la ciudad en busca del rastro de Penélope. Pasaban los días en su antigua habitación, que, fiel a la promesa de su padre, seguía igual, aunque ahora todo parecía más pequeño, como si las casas y los objetos, o quizá solo fuera la vida, encogiesen con el tiempo. Muchos de sus viejos cuadernos seguían allí, lápices que recordaba haber afilado la semana que marchó a París, libros esperando ser leídos, ropa limpia de muchacho en los armarios. El sombrerero le contó que Sofía le había dejado al poco de huir él, y aunque durante años no supo de ella, finalmente le escribió desde Bogotá, donde llevaba un tiempo viviendo con otro hombre. Se escribían con regularidad, siempre hablando de ti, según confesó el sombrerero, porque es lo único que nos une. Al pronunciar estas palabras, a Julián le parecían que el sombrerero
había esperado enamorarse de su mujer hasta después de haberla perdido. Solo se quiere de verdad una vez en la vida, Julián, aunque uno no se dé cuenta. El sombrerero, que parecía atrapado en una carrera con el tiempo para deshacer toda una vida de infortunios, no tenía duda de que Penélope era aquel amor de una sola estación en la vida de su hijo, y creía, sin darse cuenta, que si le ayudaba a recuperarla, quizá él también recuperase algo de lo que había perdido. Aquel vacío que le pesaba en la piel y los huesos con la rabia de una maldición. Pese a todo su empeño y para su desesperación, el sombrero pronto fue averiguado que no había rastro de Penélope Aldaya ni de la familia en toda Barcelona. Hombre de origen humilde que había tenido que trabajar toda la vida para mantenerse a flote, el sombrerero siempre había concedido al dinero y a la casta la duda de la inmortalidad. 15 años de ruina y miseria habían bastado para borrar de la faz de la tierra los palacios, las industrias y las huellas de una estirpe. A la mención del apellido Aldaya, muchos reconocían la música de la palabra, pero casi ninguno recordaba su significado. El día que Miguel Moliner y Nuria Montfort acudieron a la sombrería preguntando por Julián, el sombrerero tuvo la certeza de que no eran sino esbirrios de fumero. Nadie le iba a arrebatar a su hijo de nuevo. Esta vez podría bajar Dios Todopoderoso desde los cielos, el mismo Dios que llevaba toda una vida ignorando sus plegarias, y él mismo gustoso le arrancaría los ojos si osaban alejar a Julián una vez más del naufragio de su vida. El sombrerero era el hombre que el florista ambulante recordaba haber visto días atrás, merodeando por el caserón de la avenida del Tibidabo. Lo que el florista interpretó como mala leche no era sino la firmeza de espíritu que solo asiste a quienes, mejor tarde que nunca, han encontrado un propósito a sus vidas y lo persiguen con la ferocidad que da el tiempo, derramado en vano. Lamentablemente no quiso el Señor escuchar esta última vez los ruegos del sombrerero, y pasado ya el umbral de la desesperación, fue incapaz de encontrar aquello que buscaba, la salvación de su hijo, de sí mismo, en el rastro de una muchacha a la que nadie recordaba y de la que nadie sabía nada. ¿Cuántas almas perdidas necesarias, Señor, para saciar tu apetito?, preguntaba el sombrerero. Dios, en su infinito silencio, le miraba sin pestañear. No le encuentro, Julián. Te juro que no se preocupe, padre. Esto es algo que debo hacer yo. Usted ya me ha ayudado todo lo que podía. Aquella noche, Julián había salido por fin a la calle, dispuesto a recobrar el rastro de Penélope. Bueno, aquí concluimos por el día de hoy, la charla de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente charla. Hasta luego.